Red de Comunicación Regional, Cable Más y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentan Los Jueves Mineros, rumbo a Perumín 35. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, sean todos bienvenidos al Jueves Minero de hoy. El día de hoy se abordará un importante tema que afecta directamente el desempeño de la economía peruana, de sus regiones y podríamos decir de la mayoría de las familias peruanas. Esto es el marco institucional para las inversiones mineras en el Perú. Aprovecho la oportunidad para recordar a nuestros espectadores que Perumín 35 los invita a participar en Perumín Inspira, programa que premia a los mejores proyectos de innovación y emprendimiento social en zonas altoandinas. Les recordamos que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de junio. Para mayor información, agradecemos que se unan con el siguiente correo: peruminspira@instituto de Ingeniería de Minas, Ahora damos inicio a la jornada con la exposición a cargo del señor Marcial García, como dije, socio líder de minería de EY Perú. Marcial, adelante, por favor. Muchas gracias, Víctor. Ante todo, quería agradecerle al Instituto y en especial a ti, Víctor, y a Carlos por la invitación. La verdad que es un gran gusto poder participar nuevamente en un Jueves Minero acompañado de tan distinguidos panelistas. Gracias a todos los que se han conectado también por estar con nosotros esta noche. Para empezar, si me lo permiten, quería presentarles nuestra guía de inversión minera, que ya está disponible, que ustedes pueden descargar escaneando el código QR que aparece en su pantalla. Esta guía es la primera y más completa de su tipo hecho en el Perú, y en esta ya su octava edición ha sido elaborada una vez más en el marco de una alianza entre la Cancillería e EY con el objetivo de que sea utilizada y difundida como herramienta de promoción a la inversión minera. Lo que buscamos con la Cancillería es brindar información a inversionistas de todas partes del mundo para que se decidan apostar por el Perú, para que vengan a invertir en el desarrollo de nuevos proyectos, pues nadie invierte a ciegas sin conocer las reglas de juego, y lo que buscamos precisamente con esta guía es dar a conocer al mundo las condiciones y las oportunidades que ofrece el Perú para la inversión minera. Esta guía va a ser distribuida una vez más en el PIDAC, que como ustedes saben es la conferencia minera más grande del mundo, se desarrolla todos los años en Toronto, Canadá, desde 1932. De hecho, este año cumple 90 años. Generalmente esta conferencia se realiza la primera semana de marzo, en medio del crudo invierno canadiense, pero ahora por la pandemia va a tener lugar entre el 13 y el 15 de junio, es decir, en unos 10 días más o menos va a empezar el PIDAC, y espera congregar nuevamente, luego de la paralización obligada por la pandemia, a miles de asistentes entre empresarios, inversionistas, ejecutivos y funcionarios de todo el mundo, ¿no? Esta es considerada la vitrina minera del mundo y tenemos que aprovecharla para promover la inversión minera en nuestro país. El otro día, conversando, me decía alguien que en esta ocasión va a ser una tarea un tanto complicada promover la inversión en el Perú con todos los problemas que esté enfrentando el sector, pero yo creo que pese a todo tenemos mucho que mostrar, tenemos ventajas competitivas que tenemos y debemos destacar en este tipo de eventos para promover la inversión minera, principalmente nuestra riqueza geológica que nadie discute y que sigue haciendo que seamos pues una plaza atractiva para la inversión minera. No por nada el Perú se ubica entre los principales productores de distintos minerales y cuenta con una buena participación en las reservas globales de los mismos. En la actualidad, a nivel latinoamericano, el Perú es el principal productor de zinc, estaño, plomo y selenio, y a nivel mundial, el Perú es el segundo productor mundial de cobre, después de Chile, y de zinc, después de la China. Sin duda, el cobre es nuestro principal producto minero. El metal rojo, pues, explica el 30% del total de nuestras exportaciones y más del 50% de nuestros envíos de minerales al exterior. Este metal es vital para los productos de economía verde, como los autos eléctricos,
y es nuestra principal fuente de divisas. La economía peruana, por tanto, depende en gran medida de lo que ocurra con la demanda y precio de este mineral. Como ustedes pueden observar en el gráfico, la producción de cobre creció el año pasado casi un 7%. Pero quizás más interesante que eso sea observar, si ustedes ven la evolución de la producción de cobre, que prácticamente se ha duplicado en un periodo de 10 años. Pasamos de producir 1.250.000 toneladas en el año 2010 a producir 2.460.000 toneladas en el año 2019, año en que la producción alcanzó su pico. Esto responde al ingreso de operaciones, al inicio de operaciones de varias unidades mineras entre el año 2013, 14 y el año 2016. Hablamos de Toromocho, una inversión de 4.800 millones de dólares, de Constancia, de la canadiense Hudbay, una inversión de 1.700 millones de dólares, la ampliación de Cerro Verde en Arequipa, que es operada por Freeport, una inversión de 4.600 millones de dólares, y por supuesto Las Bambas, ¿no?, que es la inversión más grande en la historia de la minería en el Perú, habiéndose llegado más o menos a unos 10.000 millones de dólares en inversiones. Todos estos proyectos han permitido, pues, duplicar la producción minera de cobre en este periodo. Como ustedes pueden observar, sin embargo, la producción ha venido cayendo en los últimos 2 años por la pandemia, pero también por los conflictos sociales. Para este año se esperaba que la producción pudiera recuperarse a niveles prepandémicos, con el impulso dado por la entrada en operaciones de Mina Justa, que arrancó a mediados del año pasado, y este año van a ser sus primeros 12 meses completos de producción, y además, como consecuencia de la entrada en operaciones comerciales de las Bambas, de Quellaveco, perdón, y de la ampliación de Toromocho. Todo esto debiera haber contribuido a recuperar los niveles de producción. Sin embargo, como todos sabemos, desafortunadamente esto no está ocurriendo. La producción nacional de cobre está cayendo por fundamentalmente la paralización de grandes operaciones como Cuajone y Las Bambas, que explican más o menos entre el 20 y 30% de la producción de cobre. Si estos problemas se llegan a superar para el próximo año, la proyección es que se pudieran alcanzar o superar las 2.600.000 toneladas de producción como consecuencia de la entrada en operaciones de todos estos proyectos. Como decíamos, el Perú produce actualmente más o menos unas 2.300.000 toneladas en comparación con las 5.600.000 toneladas que produce Chile, cuya producción, como ustedes pueden ver, ha venido cayendo desde que alcanzó su pico en el 2018. En Chile se produjeron 5.800 toneladas, el año pasado 5.600. Nos lleva una buena ventaja, pero ciertamente el Perú se ha consolidado como el segundo productor mundial de cobre después de Chile, y por encima de China, país al que desplazamos en el año 2016, y desde entonces hemos mantenido la segunda posición y le hemos sacado bastante ventaja a China. A nivel de empresas, como ustedes pueden observar, Antamina, Cerro Verde y Southern, que tiene 2 minas en producción, tiene Toquepala en Tacna y Cuajone en Moquegua, además de otros proyectos como La Granja, como Tía María y como Los Chancas, que acaba de sufrir un atentado en estos días. Estas 3 compañías concentran el 55% de la producción nacional de cobre, y después vienen Las Bambas, Chinalco, Antapacay y Hudbay con su mina Constancia. Todo esto está sucediendo en un momento en que los precios de los minerales se encuentran en un muy buen nivel. De hecho, ya se escucha hablar, o ya se viene hablando desde hace un tiempo, en que estamos atravesando por un nuevo boom de los precios de los minerales, y esto genera una serie de efectos positivos para el país. Destacan los relativos al crecimiento de la producción, del PBI, del crecimiento también de las exportaciones, de la recaudación, mejora la posición de la balanza comercial, pero también hace más atractivos los proyectos para los inversionistas, y debiéramos aprovechar esta coyuntura favorable para sacarlos adelante. Nuestras exportaciones dependen en gran medida de la minería. Prácticamente toda la producción nacional del sector se exporta, la mayoría en forma de concentrados. La minería explica casi el 64% del total de las exportaciones del país, de las exportaciones totales.
el oro, el cobre, el oro y el zinc, el plomo explican el 56% de las exportaciones totales del país y el 87.7% de las exportaciones mineras. Estos son los principales productos mineros del Perú. Como ustedes pueden apreciar en este gráfico, los buenos precios de los minerales, de los principales minerales que producimos y el incremento de los volúmenes embarcados han propiciado un crecimiento de las exportaciones metálicas en el año 2021 del orden del 51.6%, alcanzando una cifra récord. Se exportaron casi 40.000 millones de dólares el año pasado, en tanto que en el primer trimestre de este año han crecido un 9.7% adicional. Como ustedes pueden ver en la evolución de las exportaciones metálicas del país, pasamos de producir o de exportar unas 22.000 millones de dólares en el año 2010 a poco menos de 40.000 millones de dólares el año pasado, un crecimiento casi de 100%, ¿no? Es muy importante el crecimiento de nuestras exportaciones como consecuencia del incremento, como les decía, de la producción principalmente de cobre. Un 70% de nuestra producción de cobre es exportada a la China, que se ha consolidado como nuestro principal socio comercial, en tanto que 3/4 partes de nuestras exportaciones de oro van a la India, Canadá y Suiza. El año pasado, el año 2021, la inversión minera llegó a alcanzar la suma de 5.200 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 21.1% respecto de la cifra alcanzada el año anterior, habiéndose superado todas las expectativas. A inicio del año pasado se proyectaba que las inversiones llegarían a 4.600 millones de dólares y superamos los 5.200 millones de dólares en inversiones. También es bien interesante ver en la evolución de la inversión en nuestro país cómo entre el año 2011 y el 2016 se invirtieron más de 40.000 millones de dólares. En este periodo se construyeron estos proyectos a los cuales me hacía referencia hace unos minutos: la ampliación de Cerro Verde, Constancia, Las Bambas, Toromocho, se construyeron en ese periodo de tiempo como consecuencia del último superciclo de los precios de los minerales. Entonces el país en esa coyuntura aprovechó, con cierto desfase ciertamente, porque estos proyectos empiezan a construirse a partir del año 2010 más o menos, pero se consiguieron atraer inversiones muy importantes que han permitido duplicar la producción de cobre en nuestro país. Desafortunadamente para este año las cosas no pintan tan bien. Luego de que ya ve que no tenemos otros grandes proyectos en el horizonte, el Banco Central de Reserva estima que la inversión se va a contraer este año más o menos un 0.8%, y el próximo año un 15%, cuando la inversión minera está creciendo en otros países mineros, aprovechando el boom de los precios de los minerales, ¿no? Es una oportunidad que por el momento estamos desaprovechando. En cuanto al destino de la inversión minera según el rubro al que se destina, tenemos que un 27% es destinado a inversiones para plantas de beneficio, plantas concentradoras, por ejemplo, un 14% para equipamiento minero, un 6% para exploración, básicamente en la búsqueda de nuevos yacimientos mineros, y un 27% para infraestructura, en tanto que un 11% en actividades de desarrollo y preparación, actividades que lo que buscan es hacer posible la extracción del mineral contenido en los yacimientos. Las actividades de desbroce, por ejemplo, se encontrarían en este rubro. La evolución de las inversiones en exploración, como ustedes pueden ver, no ha sido tan favorable. Las inversiones en exploración han venido cayendo sostenidamente desde que alcanzaron su pico en el año 2012, en que se invirtieron 905 millones de dólares, han venido cayendo sostenidamente. Sin embargo, el año pasado tuvieron un crecimiento importante respecto de la cifra alcanzada en el año anterior. Las inversiones en exploración crecieron un 51.5% luego de 3 años consecutivos de caída. Y esto no es un tema menor, pues existe amplio consenso en que la exploración es la base para el desarrollo en el largo plazo.
no hay otra forma de descubrir nuevas reservas y asegurar el ingreso de nuevos proyectos. Hay que recordar pues que la futura producción minera depende de la exploración que se haga el día de hoy. De acuerdo a datos del Ministerio de Energía y Minas, la cartera de proyectos mineros de exploración consta de 63 proyectos ubicados en 17 regiones con un total de inversión proyectada de 586 millones de dólares. La mayoría de iniciativas se enfocaría en la búsqueda de yacimientos de oro y de cobre en ese orden, y en menor medida de zinc y de plata. Tenemos una larga lista de proyectos mineros como Michiquillay y La Granja, que en caso de desarrollarse le podrían dar un fuerte impulso a nuestro crecimiento por varios años en realidad. De hecho, a lo largo del Perú existen 43 proyectos valorizados en más de 53.000 millones de dólares. El 91% de estos proyectos son proyectos Greenfield, que lo que buscan es la construcción cuya finalidad es la construcción de nuevas minas, en tanto que un 9% son proyectos Brownfield, que lo que buscan es reponer o ampliar las reservas de las minas existentes. Entre los proyectos Greenfield destaca nítidamente que ADECO, por su mayor monto de inversión, se invertirían entre 5.000 y 5.500 millones de dólares en este proyecto que van a empezar a producir en las próximas semanas, en este año. Es un proyecto que, como ustedes saben, se ubica en Moquegua y fue descubierto hace mucho tiempo, fue descubierto en 1938, es decir, después de 84 años va a empezar a producir este proyecto que fue descubierto por la Cerro de Pasco Corporation hace muchísimo tiempo y que hoy está en manos de Anglo American, que hoy es dueña del 60% del proyecto. Esta mina espera producir más o menos unas 300.000 toneladas de cobre al año en promedio, lo cual incrementaría la producción entre un 10 y un 12%, convirtiéndose en la cuarta mina por niveles de extracción de cobre después de Antamina, Cerro Verde y Las Bambas. De esta cartera de proyectos, casi un 70% son proyectos de cobre, un 15% son proyectos de oro, un 11% de hierro, 3% de zinc, 3% de plata, litio 1% y uranio 1%. Estos proyectos tienen un enorme potencial, si se concretan, podrían, como les digo, impulsar el crecimiento del país por varios años, generar miles de puestos de trabajo y también incrementar la recaudación de impuestos y regalías que el Estado puede usar luego para financiar obras de infraestructura y servicio público. En cuanto al origen de estas inversiones, tenemos que un 22% provendría del Reino Unido, que se ha consolidado como nuestro principal inversor minero a nivel de país, seguido de la China, que estaría aportando un 20% adicional, y de Canadá con un 15.6%. Estos tres países aportarían un 57.7% de las inversiones que llegarían a nuestro país, al sector minero. Haciendo este análisis por regiones, observamos que estos proyectos se encuentran en distintos puntos del país, en realidad en 17 de las 25 regiones que tenemos, pero principalmente en Cajamarca, Apurímac, Moquegua y Arequipa, que concentran el 76% de los proyectos y las inversiones que espera recibir el sector en los próximos años. Pasando al tema tributario, sin duda la tributación es un aspecto fundamental al momento de medir el atractivo de un país para la inversión minera, pues los inversionistas, como todos sabemos, hacen comparaciones entre países con características geológicas semejantes para determinar cuál de los países ofrece las mejores condiciones para sus inversiones. Contrariamente a lo que sostienen algunos sin mayor fundamento, la minería es una de las actividades que más contribuye al fisco nacional, tanto en términos absolutos como relativos a otros sectores de la actividad económica. De hecho, el sector minero es el sector que más contribuye al fisco, es el principal contribuyente del Perú. Al igual que cualquier otra empresa formal, las empresas mineras tienen que pagar impuesto a la renta, pagan impuesto a la renta con tasa de 29.5%, y cuando hacen una distribución de utilidades pagan al exterior, tienen que pagar un 5% adicional. Hasta ahí la cancha está pareja. Todas las empresas formales, ya hago hincapié en que son las formales, porque el 80% de la economía se desarrolla en el mundo informal y no paga impuestos. De las compañías formales, pagan todas impuestos a la renta, y cuando hacen una distribución a sus accionistas, tienen que pagar un 5% adicional. Pero las mineras, además, desde hace ya 18 años tienen que pagar regalías mineras como contraprestación por el derecho
a extraer recursos naturales. Cuando fueron concebidas estas regalías mineras, allá por el año 2004, bajo la gestión del expresidente Alejandro Toledo, se calculaban sobre el valor de las ventas con tasas que iban del 1 al 3%, pero fueron reformuladas ya bajo la administración del expresidente Ollanta Humala y pasaron a calcularse con tasas progresivas sobre la utilidad operativa, con una regalía mínima de 1%. Pero además, también en el año 2011 se creó el impuesto especial de la minería para cumplir con la promesa electoral del expresidente Ollanta Humala, si ustedes recuerdan, de gravar las sobreganancias mineras. Este tributo también tiene una estructura de tasas progresivas atadas a la utilidad operativa. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Que a mayor rentabilidad, mayor es la participación del Estado en los resultados, en las utilidades del negocio minero. Eso quiere decir progresivo. Cuanto más ganan las compañías, más recauda el Estado peruano. A eso hay que sumar el Fondo Complementario de Jubilación Minera, la participación de los trabajadores, que se aplica con tasa de 8% sobre la renta neta imponible, que si bien no es un tributo, para todos los efectos prácticos son utilidades que el inversionista no se puede llevar y que es percibida por ellos como un gravamen más. Las compañías con estabilidad tributaria, y esto es muy importante destacarlo, tienen que pagar 2 puntos porcentuales por encima de la tasa regular de impuesto a la renta, es decir, pagan más, no pagan menos. En vez de pagar 29.5%, si suscriben el convenio hoy, pagarían 31.5%. Esto es como una prima por un seguro. Pagan 2% adicional de impuesto a la renta para que se les garantice la invariabilidad de las reglas de juego por periodos que van de entre 10 y 15 años, dependiendo de los montos de inversión y otras consideraciones. Si ustedes suman todos estos conceptos, van a descubrir que la carga fiscal minera supera el 50% de las utilidades. Un reciente informe, y esto es bien interesante, del Fondo Monetario Internacional, que ha sido emitido a solicitud del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando Pedro Franque era aún titular de esta cartera. Ustedes recordarán que en el contexto en que el Ejecutivo pidió facultades al Legislativo, al Congreso, para legislar en materia tributaria, se solicitó una opinión al Fondo Monetario Internacional, y emitió un informe que ha sido dado a conocer hace algunas semanas, y es muy interesante. Los resultados de este informe pues muestra que la carga tributaria minera en el Perú, de un proyecto representativo de cobre de gran escala, es del 41.7% sin descontar. Acá lo que hace el fondo hace una evaluación en función a una proyección de flujos de una mina, de un modelo de mina, y los trae a valor presente, y señala que si se descuentan los flujos, no voy a entrar en tecnicismo, pero en buena cuenta lo que dice el fondo es que la carga llegaría a ser de 56.6% de las utilidades. Sin embargo, parte de la premisa que se trata de un proyecto de gran envergadura, un gran proyecto, y todos los grandes proyectos en el Perú tienen convenio de estabilidad tributaria, lo cual hace que la carga tributaria sea mayor, 2 puntos porcentuales adicionales. Entonces ustedes pueden apreciar que la carga fiscal en el Perú sería de 43% a 58% si descontamos los flujos, como lo hace el Fondo Monetario Internacional al hacer su evaluación. Y ustedes pueden advertir ahí que en el ranking que hace el fondo, el Perú se ubica en la 8ª posición de 16 jurisdicciones evaluadas. Estamos más o menos en media tabla. Y en contra de lo que sostenía el exministro Pedro Franque, lo que vemos ahí es que la carga tributaria minera en el Perú es más alta que en Chile. Ustedes observan ahí que la carga tributaria minera es 3 puntos porcentuales por encima de la chilena, sin estabilidad tributaria, y con estabilidad tributaria la brecha se incrementa, es de 5 puntos porcentuales por encima de la carga chilena, que fue un mito que ha sido roto con este informe del Fondo Monetario Internacional, ¿no? También el fondo concluye que nuestro régimen fiscal minero es competitivo fundamentalmente por el uso de gravámenes específicos basados en utilidades. Se refiere fundamentalmente a las regalías mineras y el impuesto especial de la minería, y advierte, y esa es la forma en que yo leo el informe, advierte al Perú de que si se insiste en modificar la regla de juego, el régimen tributario, hay que tener mucho cuidado de no modificar, alterar la posición relativa del Perú respecto de sus competidores para no afectar la competitividad del Perú como destino de inversiones. Finalmente, destaca como uno de los principales atributos
del sistema tributario minero su progresividad, señalando que eso le permite mantener la competitividad como destino de inversiones. Y en realidad basta revisar las últimas cifras de la SUNAT para comprobar que nuestro régimen tributario minero, que está vigente desde el año 2011, ya está diseñado para capturar una mayor proporción de las utilidades cuando los precios suben. Como ustedes pueden observar en este gráfico, existe una muy marcada correlación entre los precios de los minerales y la recaudación proveniente del sector minero. Eso está bastante claro. Si ustedes observan, cuando se reforma el régimen tributario minero en el año 2011, estamos en pleno boom de los precios de los minerales, y ese año el aporte de la minería al total de la recaudación representó un 17.5%. Sin embargo, justamente en ese año empezaron a caer los precios de los minerales y alcanzaron su punto más bajo en el año 2016, en que el aporte de la minería se redujo a representar un 5.4% del total. Sin embargo, con este nuevo boom de los precios de los minerales, el año pasado el aporte de la minería se ha triplicado desde el porcentaje que representó en el año 2016. El año pasado el aporte de la minería al total de la recaudación representó un 16.4% y se convirtió en el principal contribuyente del país. No hay otro sector que pague tantos impuestos como la minería. El año pasado, de hecho, gracias al rebote de la actividad productiva y a los buenos precios, se rompió un récord de recaudación proveniente del sector minero. Como ustedes pueden observar, se recaudaron casi 20.000 millones de soles, lo cual representa un crecimiento de 230% respecto de la cifra alcanzada el año anterior. En otros términos, más que se triplicó la recaudación proveniente del sector minero del año 2020 al año 2021. Y algo que me han preguntado mucho es cuál es mi proyección para este año, y en realidad es bien difícil hacer pronósticos en este contexto donde grandes operaciones mineras están siendo paralizadas por los conflictos sociales que todos conocemos, pero en lo que va del año, en los primeros 4 meses del año, la recaudación proveniente del sector minero viene creciendo casi un 90% adicional respecto del año 2021, en que ya se había triplicado. Entonces va a depender mucho de lo que ocurra con estas paralizaciones, porque paulatinamente o eventualmente, sin lugar a dudas, van a afectar la recaudación, pero por el momento esto no se está viendo reflejado en los datos de la SUNAT. También el año pasado se alcanzó una cifra récord de recaudación proveniente exclusivamente de los gravámenes mineros que fueron creados en septiembre del año 2011 y que entraron en vigencia en octubre de ese mismo año. El año pasado se rompió la barrera de los 5.500 millones de soles. Cuando se crearon en el año 2001, bajo la gestión del expresidente Ollanta se esperaba recaudar más o menos unos 3.000 millones de soles adicionales, y no se logró ese objetivo, sino hasta el año pasado, que se logró y se superó porque se rompió la barrera de los 5.000 millones de soles, lo cual supone un crecimiento de 238% respecto de la cifra alcanzada en el año anterior. Todo esto ha permitido además que se rompa el año pasado un récord de transferencias a los gobiernos regionales y locales, transferencias por concepto del canon minero, que como ustedes saben está constituido por el 50% del impuesto a la renta que pagan las compañías mineras. También se transfieren el importe de las regalías mineras y el derecho de vigencia. El año pasado estas transferencias sumaron más de 6.600 millones de soles, la cifra más alta de la historia del país, lo cual representa un crecimiento de 59% respecto del monto transferido el año anterior, en el año 2020, en que se transfirieron un poco más de 4.100 millones de soles a los gobiernos regionales y locales. Y con eso, creo que dentro del tiempo que se me ha asignado ya estamos acabando, pero no sin antes mencionarles que la guía minera que hemos preparado, la guía de inversión minera, tiene más o menos la misma estructura de ediciones anteriores. Básicamente consta de 4 secciones. En la primera contiene información general del país, de su entorno económico y de clima de negocios. En la segunda sección, o el segundo capítulo, nos enfocamos directamente en el sector minero, en sus principales indicadores y cartera de proyectos. En el tercero damos cuenta del régimen legal y tributario aplicable a la actividad minera, y finalmente en la última sección, en la sección cuarta, tratamos asuntos varios que son de interés para los inversionistas, de cómo constituir una sociedad
hasta temas de índole laboral, migratorio, contable, ¿no? Entonces, esperamos pues que esta guía sea de su agrado. La pueden, como decía, la pueden descargar escaneando el código QR que aparece en su pantalla, y esperemos pues que contribuya con su granito de arena, con información útil a promover la inversión minera en nuestro país, y les agradeceríamos muchísimo que nos ayuden a difundirla. Y con eso termino, y muchísimas gracias, le doy el pase a los panelistas. Gracias. Una presentación bastante completa. Marcial nos ha hablado fundamentalmente de que la industria minera es una industria minera global. Tenemos una relación comercial muy importante con el Reino Unido, con China, con Canadá. Es un pilar económico. Es el cobre la principal fuente de ingresos dentro de este sector minero, y tenemos por esa razón una perspectiva positiva por la alta demanda de este metal. Y claramente también tenemos un tremendo potencial de crecimiento en minería. Nos ha explicado que más de los 53.000 millones de dólares de inversión, casi el 70% son proyectos de cobre. Y también nos ha hablado de cómo se transfiere el 50% del impuesto a la renta hacia los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Y eso es uno de los temas que seguramente nuestros panelistas van a abordar. Le vamos a dar la palabra a la doctora Evelyn Yauri, del estudio Susunaga, Sareto y Segarra, para que haga un primer comentario, unos 3 a 5 minutos respecto a la presentación de Marcial. Adelante, Evelyn. Muchas gracias, Víctor. Gracias al Instituto por la invitación para participar como panelista, como asociada profesional de Women in Mining Perú. Y bueno, creo que las cifras lo dicen todo, ¿no? La exposición de Marcial ha sido clarísima, y no cabe duda que la minería formal soporta una carga tributaria importante, y eso se ve reflejada en la recaudación, lo cual podría ser aún mayor si el actual gobierno se preocuparía efectivamente por incentivar las inversiones, como por ejemplo promoviendo las inversiones en la etapa de exploración minera, ¿no? ¿Y de qué forma podemos promover las inversiones en esta etapa? Por ejemplo, extendiendo la vigencia del régimen de devolución definitiva. Este régimen se aplica a las inversiones que están destinadas a encontrar nuevos proyectos mineros, ¿no? Actividad que es de alto riesgo y de larga maduración, ¿no? Las empresas pueden pasar explorando más de una década, ¿no? Y básicamente, ¿qué involucra este régimen? Es un mecanismo que permite mantener la neutralidad del IGB, ¿no? El IGB es un impuesto que grava económicamente al consumidor final, nunca al inversionista. ¿Qué pasa en una empresa que está en etapa preoperativa, ¿no? Aún no existe un consumidor final, por lo tanto no existe un comprador al que se le pueda trasladar el IGB. Y esto distorsiona la neutralidad de este impuesto al consumo, ¿no? Porque termina agravando al final del día la inversión, ¿no? Por eso es que los estados tienen que establecer regímenes como el que tenemos ahora, y a fin de que el IGB no termine siendo parte del costo financiero para las empresas, ¿no? Y si vemos aterrizado ya al Perú, cómo ha evolucionado este régimen, el balance de los 21 años que este régimen tiene vigencia, yo creo que es bastante positivo, ¿no? La data nos muestra que han habido 178 proyectos de exploración que han sido objetos de contratos de inversión en exploración, que son contratos que se suscriben para acceder a este régimen, y estos contratos lo que ha traído es una inversión de más de 1.600 millones de dólares, ¿no? Básicamente es una inversión que es limitada, porque se ha invertido mucho más, solo que este régimen es un tanto restringido, ¿no? No todo lo que invierte se puede meter dentro de este régimen. ¿Y qué cosa tenemos como contrapartida? Bueno, la devolución que han obtenido estas empresas solo ha ascendido a 93 millones de dólares, según la que tenemos hasta el 2018. Lo que demuestra es un régimen bastante razonable, y que sí, digamos, es un aliciente para las empresas mineras en exploración, y como lo dijo Manuel, ¿no? Sin esta parte inicial de exploración, para la búsqueda de nuevos proyectos, no se puede tener, no se puede ampliar la cartera que tenemos actualmente, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en los últimos 4 años, desde el 2019, solo se han suscrito 13 contratos, ¿no? A diferencia de años anteriores, incluso en el 2012, si no me equivoco, tuvimos 21 contratos celebrados, y básicamente es porque ya un poco se ha detenido el tema de exploración, ¿no? Por eso esperemos que el gobierno tenga la voluntad de extender este régimen, ¿no? Que iría de la mano
un poco con lo manifestado por el ministro de Economía cuando dio la apertura al simposio del oro, la plata y el cobre el mes pasado, que dijo que dentro del plan del gobierno está impulsar las inversiones en exploración, ¿no? Mejor manera de hacerlo que prorrogar este régimen. Gracias, Víctor. Gracias, Evelyn. Le vamos a dar la palabra a Juan y quisiera aprovechar el conocimiento de Juan un poco para llevarlo a esta reflexión, ¿no? Marcial nos muestra claramente, como dice, el aspecto global de esta industria, la posición que tiene el Perú en su producción y por otro lado, el Perú tiene índices macroeconómicos muy positivos, robustos, en comparación incluso a la región. Entonces acá surge una suerte de paradoja, ¿no? ¿Cómo explicamos? Y de ahí un poco viene la pregunta, Juan, para el que ausculta toda la economía y lo que pasa en el país. ¿Cómo explicamos esta suerte de paradoja de que un país que en minería juega en las ligas principales mundiales, que tiene un portafolio muy significativo para seguir creciendo y sin embargo a nivel local y quizás también a nivel político no logramos tener esa misma visión? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, sobre esta aparente paradoja? Adelante, Juan. Gracias. Gracias al Instituto de Ingeniería de Minas del Perú por la invitación. Precisamente sobre eso estaba hoy día haciendo algunas preguntas, conversando con algunos especialistas en conflictos sociales, porque, claro, Marcial ha presentado muy bien todo, digamos, el potencial, las ventajas competitivas que tiene en el Perú, sobre todo en el tema de la geología y el régimen impositivo, pero claro, el tema es precisamente la conflictividad social. Bueno, hoy día, en la mañana me llamaron precisamente porque se estaba realizando esta marcha de los trabajadores de las bambas en 3 ciudades del Perú. Me comentan que han sido cerca de 3.000 las personas que han estado, digamos, marchando, entre ellas el presidente de la Sociedad Nacional de Minería y el presidente de la CONFIEP. Entonces, hay un tema bien fuerte de conflictividad. Y yo precisamente preguntaba hoy día a especialistas en conflictos sociales a qué se debe este desgobierno, digamos, incentivo en la conflictividad, porque si bien es cierto, ayer veía un programa de televisión, me parece que José de Chávez hablaba y él señalaba de que el número de conflictos en el Perú no es mayor que el de la época de Alan García, posiblemente sea cierto, pero puede que no sean tantos, pero los que son bien virulentos y bien fuertes. Entonces, tenemos un solo día, el día martes de esta semana, 2 incendios en paralelo, los 2 en Apurímac, uno en el Tajo Chalcobamba de Las Bambas y el otro en el proyecto Los Chancas. Entonces, y eso se viene a sumar al incendio de hace 2 semanas en el proyecto Azúcar, también en Apurímac. Entonces, preguntaba precisamente a expertos en conflictos a qué se debe todo eso, y bueno, conversando con ellos, bueno, queda claro que, digamos, al partido de gobierno, a Perú Libre, le interesa muy poco lo que suceda con la gran y la mediana minería. Si la gran y mediana minería no pueden pagar más impuestos, a ellos le tienen sin cuidado, si las minas operan con normalidad, o si su infraestructura es incendiada, porque su preocupación va más por el lado de la pequeña minería y la minería informal, con la que sí tienen muchos puntos en común en el marco de esta informalidad que caracteriza a esta administración. Todo lo cual, digamos, contrasta con la formalidad y la transparencia que caracterizan a las empresas de la gran minería. Esto explica de alguna manera la desidia que el MINEN ha exhibido en sus responsabilidades hacia el EITI, en la iniciativa EITI, la cual vela por la transparencia del sector minero en varios países del mundo, y de la cual hemos sido suspendidos hace una semana. Bueno, se entendería que con el cambio de ministro de Energía y Minas esto vaya a cambiar, pero digamos, el tema ahí es la aparente, o en realidad no es aparente, digamos, es una bien definida indiferencia del gobierno por lo que sucede con la minería, lo cual se ve a nivel, bueno, en el caso del MINEN es bien claro, es aparente también, se ve en el caso de la presidencia del Consejo de Ministros y a nivel de la presidencia. Por eso es que es una buena señal el hecho de la Cancillería sí esté tomando cartas en el asunto y esté promocionando junto con EY esta guía de inversiones en minería, porque si algunos ministerios no hacen ese trabajo, al menos se ve que la cartera de Relaciones Exteriores sí está haciendo la labor de promocionar las inversiones mineras precisamente
en este contexto adverso, que era lo que le preguntaba precisamente a Marcial el martes pasado. ¿Por qué sacar una guía en una coyuntura como la presente? Y él me decía, claro, precisamente es en los momentos adversos donde hace más falta sacar una guía para llevarla a otros países, a los consulados del Perú en otros lugares del mundo, a las embajadas del Perú, para que esto, digamos, se vaya promocionando, porque claro, en la guía queda bien claro el potencial geológico bien definido, la cantidad de proyectos, el régimen impositivo, el régimen fiscal minero peruano que está dando sus frutos, o sea, está reflejado muy bien en las cifras que ha dado Marcial, y quería hacer unas preguntas a Marcial, pero me las reservo para la siguiente ronda. Juan, yo quisiera tomar el hilo de lo que expresó Marcial, ¿no? Y vinculado a lo que acabas de expresar, Juan, al inicio, de este portafolio de 53.000 millones de dólares, 10.000, es decir, más del 20% están vinculados a proyectos de cobre en Apurímac. Y por lo tanto, lo que está pasando en las Bambas, de alguna manera, es una reflexión de lo que en el peor escenario nos puede pasar con ese portafolio, ese potencial crecimiento del país. Entonces, no es un tema menor. Y ahí dejo con esa reflexión a la señorita Valeria Fuertes, de RPP, para que nos brinde su comentario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Aprovechar justamente y colgarnos un poco de la coyuntura, ¿no? El tema de las Bambas es el reflejo de la falta de acción, de la falta de liderazgo de un gobierno que no se da cuenta todavía, creo, de un momento, de un contexto que deberíamos, digamos, tener como beneficio. Y me refiero exactamente al precio internacional del cobre. En esta presentación de Marcial bastante exacta, él mencionaba que justamente, ¿no?, el cobre, el precio del cobre había subido 17.5% el último año. La pregunta es, ¿por qué no estamos jalando agua para nuestro molino en un contexto donde la pobreza todavía, si bien es cierto, ha caído a comparación del primer año de pandemia, todavía no llegamos a niveles prepandemia 2019? Prácticamente la tercera parte de nuestro país vive en una situación de pobreza, no tiene ingresos para comprar lo más básico en un mercado de su casa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de Apurímac, donde 2 de cada 10 personas viven en pobreza, y hablamos justamente de una de las minas más importantes. Es que todavía tenemos por allí esta torta que bien diseñaba y precisaba Marcial García. Está, por ejemplo, Antamina, las Bambas dentro de esta lista. El Perú tiene todavía espacio, creo yo, para poder escarbar, ¿no? Lamentablemente es un barco a la deriva, lamentablemente no hay un liderazgo por parte del gobierno. Son 51 días de paralización de esta mina y todavía seguimos con las fotos, todavía seguimos con convocatorias, todavía seguimos con mesas de diálogo. Yo creo que en cualquier momento o en cualquier país, 51 días de paralización de una de las minas que extrae justamente cobre, no sé, podría ser hasta alarmante. Hablo, por ejemplo, del tema de la minería, y cuando hablo del sector minero, del sector económico, hablo de uno de los sectores económicos a nivel nacional que, a pesar de la pandemia o a pesar del primer y segundo año de la pandemia, ha mantenido la cabeza en alto, de acuerdo a los reportes del Banco Central de Reserva. Me refiero a la minería, me refiero también al sector de agroexportación. Y cuando hablamos de minería, y me gustaría que las personas que nos están viendo en estos momentos, a esa hora de la tarde, entiendan que la minería es un engranaje que va moviendo y tiene varios dientes, y mientras va avanzando, va generando ciertas reacciones hasta orgánicas en otros sectores más pequeños, el transporte, manufactura, pequeños hoteles. Y tengamos la idea de que no son grandes empresas las que se mueven alrededor del sector minero, son pequeños emprendedores, ¿no? Son aquellas personas o familias que se dedican, por ejemplo, a vender comida, a vender menú, a hospedar a trabajadores mineros. El empleo promedio aproximadamente el año pasado, y esto de acuerdo a cifras oficiales, es de 227.000 trabajos que genera la minería a nivel nacional. Lo ideal es que entendamos justamente que la minería es un eslabón que empieza a despertar o a mover o a impulsar ciertos u otros sectores aledaños, ¿no? Y entendamos que todavía no estamos recuperados de una pandemia que ha golpeado al mundo entero, pero sobre todo ha golpeado al Perú
desvistiéndonos, mostrándonos a todos que todavía mantenemos estas brechas en sectores que deberían ser incluso hasta por antonomasia dignos de todos nosotros, y me refiero al sector salud y al sector educación. Ese dinero llega justamente de la minería, y si no entendemos eso, y si el gobierno no entiende eso, entonces prácticamente nos estamos disparando a los pies. Un empleo del sector minero activa 8 empleos alrededor, en transporte, manufactura, etcétera. Son 8 familias que tienen ingresos, son 8 familias que tienen dinero en los bolsillos para comprar un pan, para comprar un pedazo de pollo, para comprar 1 kilo de verduras y poder subsistir. El nivel de pobreza, como les comentaba, todavía está en niveles que no llega a superar el 2019, donde habíamos retrocedido, me parece que 10 años en la lucha contra la pobreza. Ese dinero, justamente, como les comentaba, viene desde el sector minero. Y es hasta irónico, hasta incoherente, porque, a ver, es un gobierno que tiene un discurso de lucha contra la pobreza, de apoyo al pueblo, cuando en realidad lo que se hace es prácticamente lo contrario. Nuestra compañera Evelyn hablaba sobre el tema de la exploración, que me parece muy importante, porque cuando una mina se establece en el país, el primer paso, como les comentaba a ustedes hace algunos días, antes de caminar uno empieza a gatear. Antes de abrir una mina, uno empieza a explorar la mina. Y tenemos discursos, por ejemplo, del ministro de Energía y Minas, Oscar Graham, incentivando un poco estos caminos, ¿no? Y de invertir más en temas de exploración, pero yo creo que todavía allí hay un reto pendiente, que es coincidir el discurso del gobierno con las acciones que se tengan que hacer en la mesa de diálogo y en las calles. Son 100 días, y a propósito de eso, son 100 días que el presidente Pedro Castillo no declara a la prensa, ¿no? Y justamente el silencio es el peor enemigo del desarrollo económico de un país. El silencio genera incertidumbre, la incertidumbre lamentablemente ahuyenta las inversiones, y es justamente lo que se quiere en estos momentos. ¿Por qué no aprovechamos este contexto positivo del precio del cobre, y por qué no empezamos a meter todas las balas y todos los misiles a explorar, a explorar, a explorar? Estamos jugando un partido con los mismos jugadores que teníamos hace 3, 4 años, no estamos invirtiendo más. Y lamentablemente pues parece que el nivel de pobreza no solamente no va a caer, sino que probablemente se mantenga y hasta suba. Entonces estamos cerrando los caños, me parece, y no estamos entendiendo bien cuáles son las prioridades, ¿no? Y a ver, las prioridades están en las calles, las prioridades se reflejaron el día de hoy en la marcha, por ejemplo, los trabajadores de las bandas. Vale, como quiero tomar la primera parte de tu explicación, claro, la industria minera no solamente son las empresas mineras, es un ecosistema, y hay proveedores de bienes y servicios, contratistas, firmas especializadas en capacitación, en formación, firmas especializadas en consultorías. Es un ecosistema, y claramente hay un encadenamiento, ¿no? Como bien lo has dicho, y quiero aprovechar ese concepto para dar la palabra al doctor en Economía, al doctor Rodrigo Peralé, para que nos dé un comentario que complemente esta idea. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias también al Instituto por la invitación. Bueno, sí, yo básicamente coincido con todo lo manifestado, y evidentemente de la presentación de Marcial uno puede extraer conclusiones muy importantes, ¿no? Que tal vez para un poco redondear lo dicho, que podría resumirlas, ¿no? Rápidamente. Yo creo que una de ellas es que Perú dentro de la industria minera mundial es un país muy importante, ¿no? Si nos enfocamos en la industria de metales básicos y preciosos, Perú es un actor importante que está entre los 5 primeros países del mundo, ¿no? Esta es una industria de más o menos 530 billones de dólares, ¿no? Y el Perú tiene un market share de 7% en esta industria y se ubica en el puesto 4, ¿no? ¿Quiénes forman parte de este grupo de los 5 países más importantes? China, Chile, Rusia, Perú cuarto lugar, y Australia. Esos son los 5 países a nivel mundial que tienen una mayor participación porcentual en esta industria de metales básicos y preciosos. O sea, Perú es cuarto, ¿no? O sea, no es una posición despreciable, ¿no? Y eso tenemos que reconocerlo, porque Perú lamentablemente no tiene otros sectores o industrias donde pueda destacar de la manera como destaca la minería, ¿no?
Y lo paradójico, como tú lo has destacado, Víctor, es cómo, siendo eso así, los peruanos no reconocemos eso mayoritariamente, ¿no es cierto? No somos conscientes del activo que tenemos y sobre el cual podremos construir y sustentar nuestro desarrollo económico, ¿no? Esa es una tremenda paradoja, ¿no? Una tremenda paradoja. Y yo creo, Víctor, que lo que está ocurriendo aquí es que lo que necesitamos es trabajar para alinear visiones, ¿no? Y derrumbar falsas creencias, ¿no? Y eso, lamentablemente, la industria minera no lo va a lograr sola. Es imposible porque es una versión de parte, seguramente que seguramente va a ser cuestionada. Entonces, si el Estado y los medios de comunicación y la sociedad en conjunto no aborda el tema de informar correctamente y derribar mitos, va a ser difícil que podamos alinear visiones para poder crecer sostenidamente. La industria minera peruana tiene el potencial de jalar al país hacia el desarrollo, como viene ocurriendo en Chile. Chile a lo mejor está pasando un momento un poco peculiar, que uno empieza a dudar, ¿no? que se va a detener su crecimiento, pero creo que Chile inexorablemente va a ser país desarrollado dentro de poco tiempo, ¿no? Y lo va a lograr gracias a su minería, ¿no? Gracias a su minería, Chile va a lograr ser país desarrollado y tal vez el primer país de América del Sur que va a ser país desarrollado. Nosotros estamos lejos de ello. Podemos lograrlo, sí, porque la cartera de proyectos mineros que tenemos es realmente importantísima, ¿no? Y podemos disputarle liderazgo a Chile como principal productor de cobre a nivel mundial. Teniendo esos activos, uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que los peruanos no lo podamos entender entre nosotros, ¿no? ¿Qué debemos hacer, ¿no? Esta guía es un documento muy valioso y quien lo lee de manera imparcial, y seguramente alguien que lo lee fuera del Perú se dará cuenta que esto es una industria muy importante, ¿no? Pero si lo lee un peruano, a lo mejor no lo va a entender, ¿no? Y a lo mejor no lo va a valorizar. Entonces, ¿cómo hacemos para complementar esto que los que estamos acá solamente reconocemos mayoritariamente, para que nuestros compatriotas que no lo creen, lo logramos persuadir? Esa es la tarea que nos corresponde hacer. Yo creo que es muy difícil que con las autoridades que tenemos el día de hoy se logre eso. Pero si no asumimos y pensamos que el Perú va a superar este momento tan difícil, y no empezamos a trabajar para esa siguiente etapa, que se va a venir, ojalá pronto, o no sé cuán pronto, pero seguramente la vamos a superar, vamos a seguir lo mismo. Tenemos que invertir para alinear visiones. Minería, la industria minera sola no lo puede lograr. Tenemos que juntarnos todos, y persuadir a nuestros compatriotas que no comparten esta visión de que están equivocados, y que es en beneficio de ellos que debemos alinear visiones para derrotar la pobreza en nuestro país. Eso es lo que yo podría complementar a todo lo dicho. Gracias, Rodrigo. Has sintetizado y has puesto el dedo en la llaga, ¿no? El dedo en la llaga, que es esa falta de tener una visión compartida, y eso nos limita y a veces estamos en una torre de Babel. Yo quisiera agradecerte, Marcial, por la presentación, por la publicación que ayuda a promover el país, a nuestro país, como un destino de inversión minera. Quiero agradecer a la participación de la doctora Evelyn Yauri, del estudio Susuná, Zareto y Segarra, al señor Juan Saldarriaga, periodista especializado en minería en industrias extractivas del diario El Comercio, a la señorita Valeria Fuertes de RPP Noticias y al doctor Rodrigo Prialé de la Escuela de Posgrado Gerens. Esperamos que esta exposición haya esclarecido el panorama de los fundamentos necesarios para las inversiones mineras en el Perú y sobre todo sus proyecciones a futuro. Ha sido un espacio donde hemos debatido de cómo, mirando hacia adelante, tomar lecciones aprendidas y tratar de que logremos. Creo que el gran desafío de nuestro país es derrotar la pobreza, y como bien se ha dicho en este foro, la industria minera puede ser uno de los pilares para ese objetivo. Los invitamos a seguir nuestros canales oficiales de información para enterarse de las actividades y programas que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú dispone para sus asociados y público en general. Además, les recordamos que pueden participar en el concurso semanal de la Onza de Plata, realizando un video ensayo sobre las presentaciones de los jueves mineros o el binomio minero de su elección, y publicándolo en sus redes sociales personales. Los ganadores de cada mes disputarán el premio anual de protagonistas de la Onza de Oro. De esta manera finalizamos la actual jornada, agradeciendo una vez más a cada uno de los participantes, de los expositores de la mesa de debate, a todos los que nos han seguido en las redes sociales, y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.
A continuación nos dejamos con la proyección del video de Alexandra Carrillo, egresada de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional San Agustín, que resultó ganadora de la onza de plata en la 4ª semana de mayo. Y muchas gracias. Red de Comunicación Regional, Cable Más y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentaron Los Jueves Mineros, rumbo a Perú Min 35.